En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comparto con ustedes el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 18 al 27. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también, sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella, y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó: están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciados hermanos, en la meditación del día de hoy quisiera comenzar diciendo que tanto la vida como la muerte son un misterio. La vida en este mundo es un misterio porque está llena de incertidumbres, de aciertos y desaciertos, de cosas planeadas y cosas imprevistas, de altos y bajos, como decimos en criollo. La muerte es un misterio porque no la podemos nosotros explicar. Sin embargo, es necesario entender que la vida es esa gran oportunidad, única oportunidad que todos tenemos y que Dios nos concede, y que debemos saberla valorar, apreciar y disfrutar. Ahora bien, no nos toca a nosotros explicar los misterios, porque no vamos a poder. Entonces, la vida pues se vive, y cuando nos corresponda atravesar el umbral de la muerte, pues lo haremos. ¿Qué sí es importante? Lo que sí es importante es saber que tanto la vida como la muerte nos llevan a un encuentro con Dios, al encuentro definitivo con Él. Y esto es necesario que nosotros lo internalicemos, que nos demos cuenta que tanto la vida como la muerte nos conducen a el encuentro con Dios, nos conducen a una vida plena, a una vida eterna, a una vida que no pasa. Hoy, cuando a Jesús se le acercaron los saduceos en el Santo Evangelio proclamado, ellos fueron presentándole una cierta exposición sobre las realidades de esta vida, y luego quisieron confundirle, preguntándole que en el momento de la resurrección qué iba a ocurrir con aquella persona que llevó ese estilo de vida. Y Jesús es bastante claro y le dice: están ustedes en un error. Están ustedes en un error. El día de la resurrección, cuando se resucite de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres maridos, sino que serán como los ángeles del cielo. Serán como los ángeles del cielo, dice Jesús. Serán como los ángeles del cielo. Y cuando nosotros revisamos un poco a Santo Tomás de Aquino con su tratado sobre los ángeles, o cuando leemos sobre los ángeles, incluso en nuestra catequesis de iglesia, nuestra catequesis de casa, ¿qué es lo que nos enseñan
de los ángeles. ¿Dónde están los ángeles? Los ángeles están alabando a Papá Dios. Los ángeles están rindiendo honores, reverencia, proclamando la grandeza de Dios. Eso es lo que están haciendo los ángeles. Por tanto, cuando Jesús nos dice a nosotros que para la resurrección seremos como los ángeles, nos está diciendo que también nosotros estaremos participando de la presencia de Dios. Y cuando nosotros estemos gozando, disfrutando de la presencia de Dios, no nos quedará chance de ver más nada, de pensar más nada, sino de solo cantar la grandeza del amor y la misericordia de Dios, maravillados de poder contemplar el rostro de Dios. Entonces ya no nos va a preocupar las realidades o las cosas o los acontecimientos o las circunstancias o los altos y los bajos de este mundo, sino que solo nos dedicaremos a alabar la presencia de Dios. Seremos como los ángeles del cielo. Eso nos lleva entonces a nosotros a buscar una vida que a Dios le agrade. Nos lleva a nosotros a hacer una historia de modo que nos conduzca realmente a esa presencia de Dios. Por eso Jesús cierra el Evangelio diciendo: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Por tanto, nosotros aquí estamos de paso en esta vida llena de realidades, así como lo hemos señalado. Tendremos un día que atravesar el umbral de la muerte, misterio, pero sabemos que una vez que pasemos esta vida y la respetemos dentro de la voluntad de Dios, una vez que atravesemos ese umbral de la muerte, seremos como los ángeles del cielo. Participaremos de la resurrección de Cristo y entonces estaremos contemplando el rostro de Dios, alabándole por siempre. Que Dios nos bendiga.